Saludos cordiales. Vamos a hablar sobre el paradigma historia 5D, historia en 5 dimensiones, la dimensión experiencia y laboratorios epistemológicos en la enseñanza e investigación de la disciplina histórica. En primer lugar, claro, yo propongo este nombre, historia 5D, con la idea de que se está formando desde hace tiempo un nuevo paradigma o varios paradigmas en que se viene trabajando en la disciplina histórica. Esta historia 5D viene inmodestamente, pero esperando que otros se unan, es la propuesta de tratar de coordinar distintas áreas en las cuales se viene trabajando desde la nueva historia anal de la tercera generación y desde lo que serían los planteamientos del giro lingüístico, narrativismo, presentismo, posmodernismo y también en los últimos años el señor Ethan Kleinberg con la idea de la historia espectral tomando la fantología del filósofo francés Derrida. Recordemos que el mismo Jacques Legoff ya decía que el término historia puede ser ambiguo, entonces eso ya nos sitúa en la idea del narrativismo respecto a que historia, ¿qué significa? Depende del contexto en donde hablemos. Historia es a la vez el pasado histórico, el pasado humano, perdón, el objeto de estudio de, en segundo lugar, historia, la ciencia o disciplina que estudia ese pasado humano, y también historia es relato, narración, etcétera, de manera que cuando hablamos de lo que sería ese enfoque de la disciplina, esa disciplina que estudia el pasado, su forma de dar cuenta del análisis, etcétera, es también historia, narración. Bart Bloch, en la apología por la historia, planteaba una definición muy sencilla de la disciplina: ciencia del pasado humano, ciencia de los seres humanos en el tiempo, no solo del pasado, sino, fíjense, del tiempo, ¿eh? Mientras que también Huizinga hablaba de su definición que se refiere a lo que sería la identidad. Pero bueno, precisamente al ser tan popular esta definición de Bloch y siempre hablamos de tiempo, pasado, deberíamos tener claro los historiadores. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el pasado? San Agustín decía sobre el tiempo: si me lo preguntan, lo sé. Si tengo que explicarlo, entonces ya no lo sé. Porque el tiempo en realidad es una de las dimensiones en las que vivimos y es algo inherente a nosotros. No podemos salirnos exactamente de estas tres dimensiones y mirarnos desde fuera, ¿no? El universo está en tres dimensiones, ¿no? Tampoco de la cuarta del tiempo. Ahí tenemos en la película Interestelar que el protagonista sí puede avanzar en lo que serían los intersticios del tiempo, viviendo a varias épocas, pero nosotros no tenemos un hipercubo como el que aparece ahí. A todo esto, eso lo que es una representación de un hipercubo y no un hipercubo, lo que hay en la pantalla. Exactamente. Esa representación 2D, de dos dimensiones, de un objeto, no en tres, sino en cuatro dimensiones, es algo de que nos habla del problema de cómo representamos el tiempo y que muchas veces, ¿qué hacemos? Lo representamos a través de su espacialización, dimensión de espacio. Por ejemplo, trazamos una línea y decimos, este es el tiempo, pasado, futuro, y aquí estamos en el presente, ¿no? El tiempo físico al que nos referimos como tal, en realidad no es tiempo, es entropía. El universo tiende al caos, al desorden, como las piezas de las habitaciones de los adolescentes, ¿no? Pero cuando hablamos de tiempo, incluimos a los seres humanos, ¿no? Desde la antropología, la sociología, tal vez ahí podrían decirnos algo los físicos sobre su concepto de tiempo, si existe el tiempo físico, pero no. Nos centramos en la antropología, sociología de Norbert Elias. Norbert Elias nos define el tiempo. ¿Qué es? El símbolo de una relación que un grupo humano establece entre dos o más procesos, entre los cuales se toma uno como cuadro de referencia o medida. Por ejemplo, proceso 1, el sol sale, recorre el cielo, se pone. Proceso 2, vemos un palito que proyecta sombra y relacionamos proceso 1, ese sol y tal, con la sombra que va variando del palito que proyecta. Ahí tenemos lo que sería el símbolo de esa relación, que es el tiempo. El exactamente instrumento de medida del tiempo nos proporciona el tiempo cronológico, escalas de medida de tiempo cronológico. Pero ligado al tiempo también está la experiencia, como nos dice Elías en su obra. La experiencia está pegada al tiempo como exactamente las tres dimensiones de un cubo confluyen en sus vértices, ¿no? Y ahí tenemos lo que sería desde Norbert Elias y luego la filosofía clásica de la historia y la más reciente y la antropología o la arqueología postprocesual y experimental, que tenemos diversos autores que pueden iluminarnos a la hora de profundizar en lo que sería el concepto de experiencia. Pero de una manera más radical, o sea, de raíz, yendo a las bases, a los fundamentos, David Carr, en su libro,
sobre exactamente experiencia e historia, nos dice que los filósofos a lo largo de la historia nos han dado varias definiciones. Por un lado, toma el conjunto de definiciones de Locke, parte de Hume, las impresiones de Hume, etcétera, para decir que hay una primera denominación de experiencia que se refiere a percepciones inmediatas, arraigadas en el presente, más pasivas. Y hay un segundo sentido de experiencia que estaría en Hume y en otros autores, que sería experiencia como algo que se extiende a lo largo de la vida de uno o en la historia, exactamente, ese absoluto de Hegel que se encarna en la historia, en la dialéctica, el devenir, y también sería experiencia. Y esos dos sentidos van conectados. Claro, tenemos las tres dimensiones espaciales, las dos dimensiones del tiempo. La dimensión experiencia se conecta a la de tiempo porque la dimensión experiencia sobre todo parte de la vivencia y la percepción desde un plano subjetivo, mientras que el tiempo trata de establecer una objetivación, aunque esa objetivación en las periodizaciones, como dice Legoff, contenga una carga subjetiva. Y es que los historiadores tienen un problema, y es que muchas veces no quieren incluir su experiencia, cómo se hizo exactamente, no ponen yo, sino ponen el impersonal, el sé o el nosotros. ¿Por qué? ¿Qué temen? Uno, que si introducen el yo, eso dicen equivale a subjetividad, por lo tanto estamos mal, compromete el rigor del trabajo científico. O por otro lado dicen, el contar qué hago en el laboratorio, etcétera, la gente se va a aburrir y no va a querer leer mi libro. No, porque en el segundo caso, como decimos, la investigación en historia puede ser tan apasionante como una novela policial. Y en el tema del rigor también hay que considerar, como dice John Lukács en El futuro de la historia, en algunas de sus obras, que el conocimiento parte de historia, pero el conocimiento en general parte de la percepción. Es ni objetivo ni subjetivo, antes de que todo eso, personal y participante, ¿no? Entonces, eso es un punto insoslayable, y el que sabe y lo que sabe no son lo mismo, pero están conectados. De la misma forma que Iván Jablonka, en uno de los mejores libros en los últimos años sobre el estudio de la historia y literatura y la dimensión literaria de la historia, nos habla de una serie de procedimientos en que puede desdoblarse ese yo y ser más consciente de cómo operamos a la hora de pasar de la experiencia a nuestro trabajo de investigación. Frank Ankersmit, por su parte, en lo que sería su obra de narrativismo, varias de sus obras, distinguen que, por un lado, se ha hecho mucho hincapié en la historiografía, en la epistemología, ¿no? De la teoría, el método, etcétera, que se plasma en la investigación histórica. Y en las últimas décadas, desde los años 70 sobre todo, se enfatizó también en la teoría de historia. La estética, cómo se representa el pasado, la narración. En Metahistoria de Hayden White, por ejemplo, en que se veía cómo Ranke, cómo Michelet, cómo los historiadores del siglo XIX escribían, porque la forma en que escribían implicaba uso de metáforas, uso de figuras literarias, está ligado a una forma de tramar, de concebir la historia, y eso a la implicación ideológica. Eso no quiere decir que el trabajo de esos historiadores no sea riguroso, lo es, pero está limitado, condicionado a formas de narrar, y también la importancia que tiene en esto la conciencia que tengamos a la hora de elegirla de una forma u otra. Pero la experiencia histórica, la vivencia, etcétera, en los historiadores, el trabajo clásico de los historiadores, el trabajo en archivo, el trabajo en la oficina, que es la experiencia histórica, frente a la investigación histórica, que sería en sí el diseño y aplicación de la teoría y el método. Y la representación que sería, bueno, el libro, exactamente lo escribo en libro, en artículo, en lo que sea, ¿no? Hay que decir que en las últimas décadas también la recreación histórica y los documentales, nuevas formas, nos han planteado no solamente nuevas formas de investigación y de representación, sino también de vivir esa experiencia. Esta serie no es simplemente un conjunto de series, son, como ustedes ven, 5 series que hizo la BBC con arqueólogos, historiadores, especialistas que recreaban la vida cotidiana durante todo el año de una granja Tudor, de una granja en el siglo XVII, una victoriana, una eduardiana, y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos historiadores, arqueólogos que viven allá todo el año y están haciendo exactamente los trabajos, y uno puede verlo en los documentales. Es un trabajo de recreación histórica, es un trabajo también de grabación de exactamente vídeos, en el cual podemos ver que no es solo mera divulgación.
Este producto es muy visionario. Esto nos da lo que sería un atisbo del comienzo de futuras investigaciones donde también nos haremos cargo en mayor medida de lo que es la experiencia. Ya deberíamos hacernos cargo de los historiadores, decir, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos en el archivo, exactamente en nuestro gabinete? Eso es experiencia, pero en este caso aún más porque ellos lo evidencian más porque tienen que cuidar cómo hacen la recreación, cuentan cómo viven exactamente en el documental y también porque ellos hablan a la cámara y dicen, somos historiadores, esto no es no es una trampa de narrativa en la cual decimos que somos gente de la época, no, somos historiadores del siglo XX y estamos aquí en el siglo XX, pero estamos recreando cómo se vivía, se comía, se trabajaba en lo que sería esa granja. Eso es también investigación, porque eso es pasar a la práctica de lo que muchas veces en teoría no conoceríamos tan profundamente de cómo se enciende fuego, cómo la gente exactamente elabora el pan, cómo se vivían las navidades, la experiencia además de la vida cotidiana, más allá de esos campos de experiencia más trabajados del trauma por un lado y de la experiencia sublime. Tenemos la entropía, ese flujo temporal, perdón, ese flujo universal que le damos forma a través de la idea tiempo. Y con los conceptos de Koselleck podemos ver que ya en el pasado, el presente y el futuro, cada momento tiene su horizonte de expectativa y espacio de experiencia. Uno en este esquema, entonces, varias terminologías de autores en donde se puede ver la experiencia ligada también al concepto Kraef, que enseguida vamos a ver, y el cómo esto se expresa en el presente en lo que serían narraciones, representaciones, etcétera, etcétera. Todo esto se conecta con el esquema de los componentes del oficio de historiador que ustedes pueden encontrar en el libro de la utilidad de la historia, en mi capítulo sobre historia exactamente e identidad. El historiador, claro, tiene un bagaje disciplinar y también un bagaje cultural, lo que ha aprendido en la vida, y a partir de ahí se proyectan cualidades fundamentales que debe tener el profesional en historia. Memoria, pero no solo eso, también capacidad de relación, y esa memoria se le da forma con la erudición. A la hora de representar contextos del pasado, la evocación. A la hora de ponerse en el lugar de quienes nos precedieron, la empatía. Y a la hora de que esa empatía realmente nos meta en la mente de cómo pensaba la gente del pasado y no simplemente desde nuestro presente, la idea de la alteridad, otredad y extrañamiento. Conceptos que desdoblamos en extrañamiento, desautomatización y de familiarización, que tomamos de Víctor Shklovsky, Ruth Fine en literatura y Carlo Ginzburg en historia. La idea entonces que esos conceptos nos ayudan a considerar cómo hay formas en la narración y formas en la representación audiovisual que sirven al historiador para que su público sea más consciente de que lo que están viendo es un artificio, no es un cachito del pasado puro, es un intento de recrearlo y por tanto, exactamente, pedir a un espectador más activo, como también la literatura ha hecho en la novela del siglo XX. Por ejemplo, en la película Ararat de Aton Egoyan es una película, no es un formato de historia-ciencia, pero en la película juegan con esos recursos de desautomatización y de extrañamiento que nos pueden servir en historia. De repente estamos entusiasmados viendo a este hombre en 1915 en Armenia antes del genocidio y en dos de estas escenas y vemos cómo la cámara retrocede y cuando más entusiasmados estamos vemos el set de rodaje. Y también un efecto contrario. Esos elementos tomados de la creatividad artística son de enorme utilidad a la hora de aplicarlos en la historia. Porque pensemos que en historia las narraciones, películas, etcétera, se pueden utilizar no solo para evocar esos contextos del pasado y como fuente histórica, sino como estos laboratorios epistemológicos. Esto conecta con las 6 categorías que Tom Morton y Peter Seijas plantean aplicadas al mundo de la educación. La significación histórica, lo históricamente significativo, la evidencia, cambio y continuidad, causa y consecuencia, las perspectivas históricas y la dimensión ética. Para la profesión, para la historia y para la vida. Porque hay que pensar que hoy día con el desconcierto, exactamente esa idea de cómo damos sentido a nuestra existencia, el término Kraef, que es más que artesanía, que se remite a aquel antiguo sentido de oficio de la artesanía, es un recurso fundamental para la historia y para la vida. Pueden ustedes repasar en academia.edu algunas de mis publicaciones pasadas que
profundizan en diversos aspectos que hemos visto o demuestran de manera práctica el cómo se trabajan estos laboratorios, y algunas tesis también que estudiantes han hecho conmigo, solo unas pocas pueden ver acá, pero interesantes en el mundo del cómic, de los videojuegos, del anime, en donde se han aplicado este concepto de laboratorio epistemológico. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y que tengan muy buen día.